Hola, buenas tardes, querida audiencia. Estamos en el primer programa con José, un buen amigo, y vamos a hablar sobre un tema bien interesante y complejo. Un científico mexicano llamado Jacobo Grinberg. Nació en 1946. Él tuvo una infancia bien difícil porque cuando tenía 10 o 13 años aproximadamente, su madre murió debido a un tumor cerebral. Y él, al ser el mayor de dos hermanos, tuvo que asumir un rol muy complicado para un niño de esa edad, ya que estuvo muy al pendiente del cuidado de su madre y también de los hermanos. Jacobo decía que ella ya no actuaba de igual manera que antes, ya él le apenaba mucho los cuidados especiales que requería. Algunos familiares, por ejemplo su hermano, comentan que quizás esto pudo haber causado un trauma en él. Pero más allá de este suceso tan difícil, también fue algo que lo impulsó a llevarlo por el camino que siguió, lo cual vamos a ver un poquito más adelante. José, ¿tú crees que este trauma afectó a Jacobo en su vida? Ya sea como para bien o para mal, o para ambas, o cómo podríamos describirlo. Bueno, en la etapa de vida que sufrió esto Jacobo, viendo a su madre muy probablemente deteriorarse por esta patología cerebral, hay un importante aprendizaje vicario que probablemente tuvo Jacobo y que en cierta medida tal vez lo llevó a tener esta inquietud hacia el cerebro humano, hacia el comportamiento humano también, y que lo debe haber marcado enormemente. Si bien el trauma infantil de la pérdida de su cuidadora, en este caso su madre, puede ser algo muy adverso, y más bien dicho siempre lo es, también moviliza a las personas y puede llevarlas a vivir una vida en la cual busquen darle un significado a lo que vivieron, a pesar de ser una experiencia muy adversa. Y puede que este sea el caso justamente de Jacobo. Gracias, José. Yo quiero hacer una mención a unas palabras que Jacobo dijo cuando estaba en este proceso con su madre. Él dijo lo siguiente: durante días me acosté a su lado, sin levantarme. La abrazaba pidiéndole perdón. Yo había deseado su muerte por hacerme prisionero y ahora, sin que nadie me lo pidiera, decidí quedarme a su lado. Este hombre no era una persona cualquiera, él fue un científico, un investigador. En 1964 ingresa a la carrera de física de la UNAM, de la cual solo cursa un año. Posteriormente se titula de psicología en la misma universidad y realizó estudios de psicofisiología en el Instituto Cerebral de New York, logrando obtener un doctorado de los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro. Debido a sus avances, logró un reconocimiento por parte de la academia, el cual le permitió abrir un laboratorio de psicofisiología para los estudios de esta área en la Universidad de Anahuac, en México. Cerca de 1980, sus avances e investigaciones tomaron más fuerza y reconocimiento por parte de la UNAM, donde le dieron la posibilidad de abrir un segundo laboratorio más adelante, el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, el cual contó con apoyo económico de la UNAM y el CONACYM. Este último, el cual es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Jacobo conoció a una joven que sería muy importante para su obra. Ella era sobrina del presidente José López Portillo. Se hicieron amigos y Jacobo le contó que tenía la intención de fundar un instituto especializado en el estudio de la conciencia. La chica se ofreció para ayudarlo y le consiguió una audiencia con su tía Margarita López Portillo. Ella era una mujer muy influyente en el país, con quien el científico congenió muy bien y empezó a frecuentarse. Margarita estaba muy interesada en la propuesta de Grinberg, de la creación del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, y a cambio de darle apoyo económico, le pidió que le enseñara lo que sabía sobre meditación. En 1977 produjo algo de su trabajo más importante.
Escribió y publicó varios volúmenes sobre la fisiología del aprendizaje y la memoria, destacando especialmente algunos en psicología fisiológica y uno sobre percepción visual. También se destaca la tesis de correlativos electrofisiológicos de la comunicación humana. Incluso colaboró con la CIA. Y bueno, esto para quien sea más curioso lo puede encontrar de hecho en la página oficial de la CIA. Y se van a la parte final, Ley de Libertad de Información, y ahí pueden encontrar los documentos. Tensión con Margarita López Portillo. En una de las sesiones con el hermanito, este le confesó a Jacobo que Margarita había sido amenazada por la presidencia. Ya no querían que Jacobo trabajara con ella, y que si lo seguía haciendo, alguno de los dos moriría. Jacobo lo tomó sin importancia, pero el hermanito le insistió en la seriedad del aviso. Y así comenzaron en la universidad los rumores sobre su persona e inseridad como investigador. Jacobo era muy criticado por sus pares de la ciencia ortodoxa, tachado en ocasiones como charlatán y excéntrico. Se decía que era un chamán entre los científicos y un científico entre los chamanes. Críticas a sus experimentos. Bueno, sus colegas mexicanos ridiculizaron los resultados, tachándolos de imposibles. Qué coincidencia que los resultados apoyaran una teoría que Greenberg ya tenía, ¿cierto? Un colega sugirió que estaban midiendo en realidad interferencia causada por las máquinas, o sea, vale decir que eran artefactos en realidad y que le estaban dando una interpretación errónea. Roy Jones, quien era un prestigioso científico, el cual asistió a la Universidad de Chicago y obtuvo una licenciatura en física y un doctorado en psicología, él comenzó a trabajar en la investigación del cerebro en UCLA y luego fundó laboratorios de investigación del cerebro en la Universidad de Rochester y en la Universidad de Flower Fifth Avenue. También fue profesor de psiquiatría en la Universidad de New York y científico investigador en el Instituto Nathan S. Lane para la investigación psiquiátrica. Su trabajo dio lugar a más de 25 patentes en tecnología médica. Él se encontraba entre los que creían que los experimentos justamente no eran legítimos. El tipo de pruebas a los que deberían someterse estos datos es bien conocido, decía John. Con seguridad él sabía cuáles eran esas pruebas y nunca las aplicó. No creo que él fuera deshonesto de ninguna manera, pero ciertamente se hacía muchas ilusiones. Sin embargo, otros estaban bastante entusiasmados con los resultados. Los experimentos parecían muy buenos, decía Amit Goswami, profesor de física en la Universidad de Oregon y asesor de Greenberg. Establecieron que existen conexiones no locales entre cerebros, entre personas. Carl Privman, quien era un neurocirujano estadounidense, quien también se especializaba en la conducta humana, junto con John, estaban bastante intrigados, tanto como para ir al laboratorio de la UNAM 2 veces de hecho. Privman encontró interesantes los experimentos, pero no concluyentes. Él dijo, si lo que estaban encontrando era cierto, podría ser muy importante, pero creo que su trabajo necesita mucha confirmación y pruebas en otros laboratorios. Crisis personal y búsqueda de sí y drogas. A partir de su separación, comienza a sentir la necesidad de buscarse a sí mismo. Comenzó experimentando con hongos gracias a un viaje donde conoció a María Sabina. Empezó a experimentar sensaciones e imágenes interiores. Veía con otros ojos las imágenes del mundo y del universo. Después en la meditación, probó el LSD, incluso el peyote. Y se instaló en Tepoztlán y en aquel pueblo mágico conoció a personas extranjeras que lo adentraron en el esoterismo y el mundo de los ovnis. En una ocasión se aparecieron un hombre y una mujer de Estados Unidos. Iban en busca de un experto en ovnis. Habían recorrido Canadá y California. Llegaron a la casa de Greenberg recomendados por la universidad. Decían tener contacto con un ser de Júpiter. Y recibieron la señal de ir a determinada hora al bosque y comprobaron haber presenciado
unas luces en el cielo. En 1976 viaja a Estados Unidos para hacer su doctorado en el New York Medical College y consigue una plaza en el laboratorio del Dr. Roy Jones, fundador del Brain Research Laboratory, en la Escuela de Medicina de la Universidad de New York y abuelo de las neurociencias cubanas, como lo denominaban. En el laboratorio de Jones se formaron otros reputados científicos y estudiosos de la conciencia, como el Dr. Richard Davidson, y era visitado por frecuencia por investigadores tan conocidos como el Dr. Carl Prion. Pero también, según relataría Greenberg, por agentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Ellos estaban interesados en aplicar esto para el espionaje. Por ejemplo, los estudios de la conciencia. Probablemente funcionarios asignados por el programa Stargate. A Greenberg no le interesaba dar su conocimiento para esto o entregar sus estudios para esto. Si bien se menciona que él fue a dar conferencias privadas para la CIA, lo hacía para publicar sus estudios, pero no para darle un fin militar. Principalmente sus estudios se basaban en la mente, la conciencia y el cerebro. Él trataba de llevar a lo que nosotros llamamos paranormal, magia o brujería, o que no tenemos una explicación racional al lenguaje científico. O sea, él intentaba explicar estos fenómenos con mayor veracidad y ciencia. Como verán, esto es muy complicado, porque quien se atreva a hacer esto, viniendo desde el lado científico, es muy criticado y enjuiciado. La ciencia no lo toma de forma amigable, estos temas, y yo opino que es por la falta de investigación y seriedad. Adentrarse en este mundo es complicado, ya que tú te formas una reputación, tu carrera, incluso tu trabajo en ocasiones puede ser perjudicado. Para Jacobo, mantener su buena reputación era fundamental para poder conseguir recursos y así poder seguir con sus estudios. Quiero resaltar que las investigaciones de Jacobo fueron muy importantes para abrir una ventana, aunque haya sido pequeña, para que la ciencia viera con otros ojos o más amigables lo que se cataloga como charlatanería, supersticiones o magia. Él logró crear una cierta cercanía entre la ciencia ortodoxa y este otro mundo que llamémoslo alternativo. Él quiso llevar y explicar esto a un lenguaje más científico, más allá de la propia necesidad de creer en algo, que va más allá de lo material. ¿Qué piensas tú con respecto a esto, José? Bueno, la verdad es que a lo largo de la historia, las áreas más científicas, más ortodoxas, casi siempre se han visto un poco reticentes a juntar tal vez estos otros temas un poco más abstractos o de la mente humana, o que hasta el momento no tenían una explicación científica tan certera o a través del método científico clásico. Simplemente deberíamos recordar cómo antes, de hecho, la psiquiatría y la psicología ni siquiera formaban parte de la medicina como tal. Y es por esto que a lo largo de la historia, lo cual también pasó por ejemplo con Freud o pasó con Carl Gustav Jung, les fue muy difícil a los gremios médicos y científicos aceptar sus teorías. Y hoy en día son personajes muy importantes dentro de estas áreas. Por otro lado, igual es influyente ciertas cosas que van sucediendo durante el tiempo, porque quizá en esa época, claro, como tú dices, José, todavía no estaba bien compuesta o catalogada la psiquiatría en la medicina o en la ciencia. Pero lo que suele ocurrir es que a veces el tema, no sé, de lo espiritual, del chamanismo, o incluso las terapias complementarias, o la ufología, que también es una rama de investigación, se va ridiculizando. Por ejemplo, recordemos el último video de esta tipa que hablaba en idioma alienígena, se tomó mucho para la chacota. Y son estos hechos los que ridiculizan temas serios. Yo creo que aquí hay que tener un poquito más de crítica y no meter a todos en el mismo saco, porque hay investigadores de estos temas muy serios.
Yo igual quisiera agregar que estoy al 100% seguro que más de, no sé, el 70%, 80% incluso, o quizás más de la población ha sufrido alguna situación paranormal o algo que no tiene explicación, que realmente sí la puede tener en ciertas eh, ramas de la pseudociencia, como le dicen. Claro, concuerdo con ello. La verdad es que si bien hay varias pseudociencias que hasta el momento en realidad no han podido demostrar sus hipótesis mediante el método científico, no quiere necesariamente decir que sean cosas que no existan, sino que simplemente no se ha logrado llegar a una explicación todavía. Cuando se habla de Jacobo y sus libros, es común encontrar términos como telepatía, visión extraocular, potencial transferido, teoría sintérgica, holograma, misticismo y meditación autoacusiva. Hay términos que se asimilan mucho con este mundo alternativo, diríamos, en el lenguaje de la New Age. Se hablan de bastantes términos que también se manejan en el lenguaje científico, pero con otras palabras. Jacobo, también apasionado por este mundo, se dedicó a desenmascarar a muchos charlatanes, buscando que existiera cierta coherencia. Y la verdad es que finalmente se topó con muchos tipos así. Dentro de estas experiencias hubo una que marcó mucho a Jacobo y fue cuando se encontró con una chamana, ahora muy conocida en México, ya que en ese entonces ella intentaba mantener un bajo perfil. Su nombre era Bárbara Guerrero, más conocida como Pachita. Si no les suena el nombre y la increíble historia de esta mujer, es normal porque estos temas no son tan expuestos en nuestro mundo habitual y a veces son catalogados como tabú. Y también quiero agregar que no hay tanto divulgador nacional en estos temas, son casi todos eh, españoles, por lo que yo he podido investigar. El encuentro con Bárbara Guerrero, alias Pachita. Greenberg conoció a esta excepcional mujer en los jardines del Palacio Presidencial, durante el sexenio del presidente José López Portillo. Su influyente hermana, Margarita López Portillo, estaba muy interesada en la meditación y la acupuntura, y fue la responsable de presentar a Greenberg a la sorprendente curandera Pachita, muy respetada de hecho por la familia de López Portillo. Pero, ¿qué hacía tan especial esta mujer? Pachita hacía operaciones extraordinarias, pero eso lo vamos a ver más adelante. Como mencionó José delante, Jacobo la conoció mediante la hermana del actual presidente de México. Luego de un tiempo intrigado por esta mujer, llegó de improviso a la casa de Pachita, y él recuerda un hecho muy curioso que le ocurrió cuando llegó y que le contó a sus más cercanos. Y es que cuando llegó a la casa de Pachita, fue recibido por una voz grave que le dijo desde el fondo de la casa: ¿por qué llegaste tan tarde? Te estaba esperando. Y al contrario de asustarse o algo parecido, este hecho lo dejó más intrigado por esto. Así que vivió unos meses junto a esta chamana llamada Pachita. Jacobo vio y fue testigo de innumerables cirugías que hacía esta chamana. Ella fue investigada por muchas personas, incluso un chileno llamado Alejandro Jodorowsky, un escritor naturalizado francés, que tiene un libro bien conocido, llamado La danza de la realidad, psicomagia y psicochamanismo. También hay que mencionar que Salvador Freixero visitó a Pachita y varios conocidos más relacionados con esto. Pero, ¿qué la hacía tan especial a esta mujer? Haremos una breve descripción de ella y quizás en el futuro también podríamos hacer un programa más detallado. Pachita realizaba unas cirugías, y no solo cirugías, sino que también transfusiones de sangre. Llegaba el paciente, se recostaba sobre la camilla y Pachita, con un cuchillo de monte muy artesanal, hacía una incisión en el área, que trabajaría posteriormente a escuchar qué le aquejaba a esta persona, y de observarla. Luego de hacer este corte, ella sacaba un órgano y lo cambiaba por otro, o en ocasiones sacaba una especie de masa negra en las regiones afectadas y ella materializaba un órgano nuevo. Esto varias veces lo hizo delante de Jacobo y una ayudante.
Básicamente ella hacía una especie de trasplante, a lo cual llamaba aporte. Posterior a ello, pasaba su mano por la herida del paciente y ésta cerraba. No usaba puntos ni nada de eso. Luego de hacer aquello, usaba alcohol y vendaba a sus pacientes. Les dejaba reposo y al cabo de unos días podían volver a hacer su vida normal. En cuanto al pago, esta mujer no cobraba por su don. A veces las personas dejaban un aporte voluntario según como pudiesen. Esto llevó a Jacobo a escribir muchos libros llamados Los chamanes de México. En uno de estos, él relata las experiencias que tuvo con Pachita, y cuando le leyó este libro a Pachita, ella le dijo que no tenía idea de lo que ocurría, o cómo ocurría en ese momento, ya que ella entraba en una especie de trance, por lo cual para ella todo lo que estaba pasando no lo podía recordar. Se borraba y quedaba inconsciente de su ser. Pero esta mujer sí podía dar una versión de lo que tenía. Ella mencionaba que la poseía el espíritu de Cuauhtémoc, y Pachita decía que todo el crédito era para este espíritu, que él obraba mediante ella. Todo el crédito era para él. En una búsqueda rápida por internet, podemos descubrir que Cuauhtémoc se asocia al último rey sacerdote, que tomó el mando para ayudar al pueblo mexicano cuando estaba en plena conquista española. También en otros sitios se mencionaba que Cuauhtémoc era un espíritu ascendido. Esto llevó a Jacobo a intentar explicar los sucesos. Esto que la ciencia oficial no podía hacerlo, o no tenía o no tiene las herramientas para poder lograrlo, porque la explicación de los mismos chamanes obviamente no es aceptada para la ciencia. Imagínense tratar de explicar esto al lenguaje de la ciencia oficial, o a uno más técnico. Finalmente él une varios términos y definiciones tanto de la ciencia oficial como de este mundo, llamémoslo alternativo, llegando a crear también una de sus teorías, la sintérgica. Jacobo realizó varias investigaciones a estos chamanes, aunque nunca logró realizarle una a Pachita. Sí pudo hacerlo con otros chamanes, los cuales también tenían este potencial bien desarrollado, y a quienes les hizo estos estudios y pruebas. Bueno, más adelante vamos a analizar un poco más de qué trataron algunos de estos estudios y vamos a profundizar sobre los resultados, qué tan verídicos pueden ser o no. Cuando Jacobo termina su libro, se lo lleva a Pachita, y días más tarde recibe una llamada de la Presidencia de la República, solicitándole su presencia en el despacho de Margarita López Portillo. Cuando llegó se fijó que había un escritorio y un manuscrito. Al parecer era un libro de él. La hermana del presidente le solicita no mencionar en su libro que había conocido a Pachita en Los Pinos, pues Jacobo registra la relación estrecha entre la curandera y la casa del mayor poder en ese entonces, donde con frecuencia era llamada a operar en presencia de Margarita y varios generales. Escribe Jacobo que después de que esta entrevista ríspida que mantuvo en Los Pinos llegó al lado de Pachita, pero su lugar en la mesa de operaciones ya estaba ocupado por otra persona. Pachita le confiesa que ha recibido amenazas desde la presidencia. Le dijeron que debía despedir a Greenberg de su lado. De lo contrario, alguno de los dos moriría. Jacobo abandonó la casa de la curandera y nunca más la volvió a ver. Este científico quería entender la percepción, descubrir dónde estaba la conciencia. Y él creía que desentrañando estos misterios podíamos resolver preguntas tan trascendentales como ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Y llegó a la conclusión que para esto tendría que entender el funcionamiento del cerebro. Esta era la pista que lo podía llevar a resolver la incógnita de sus investigaciones. También dentro de sus experimentos están los de potencial transferido, el cual está bastante relacionado con el tema de la telepatía, pero sus últimos experimentos de hecho no lograron llegar a puerto, puesto que él desaparece. En los 80, Greenberg amplía su área de estudio y viaja a la India, donde conoce a diferentes gurús y santones. Acá me perdonarán si es que no los menciono bien porque los nombres son un poquito complicados, pero entre ellos estaban Goenka, Swasteji,
Yogenshvar Osai Baba, intentando comparar la forma de actuar de los chamanes mexicanos con los yogis hindús y budistas, y estableciendo una valiosa colaboración con varias universidades de India, que posteriormente serían muy importantes en sus experimentos, sobre telepatía a larga distancia. Regreso de la India, director IMPEC. Jacob Grinberg regresa entusiasmado a México y a partir de 1987 dirige el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, donde de hecho publicó casi todos sus libros. A pesar de las críticas, envidias y desprecio de sus colegas en la universidad, el Dr. Grinberg no cesa de publicar nuevas investigaciones que entusiasman a los apasionados por lo paranormal en todo el mundo, aunque son recibidas con bastante escepticismo en el ámbito académico. Hasta el punto de que alguien incluso lo llega a definir como el Einstein de la conciencia por sus innovadores experimentos, calificativo que encoleriza aún más a sus colegas. Influencia del IMPEC. Sin embargo, el laboratorio de Grinberg en la UNAM comienza a hacerse conocido, y otros investigadores de la conciencia, como el físico teórico y conocido divulgador Dr. Amit Goswami, viajan a México para intercambiar estudios con Grinberg. Y no solo eso, muchos estudiantes de física, química, psicología, etc. en la UNAM solicitan realizar sus prácticas y tesis en el marginado laboratorio del Dr. Grinberg, antes que cualquier otro de la universidad. Hasta 16 estudiantes de la UNAM consiguieron plaza en dicho laboratorio, participando de los experimentos del Dr. Grinberg. Bueno, así concluye la primera parte. Después se viene el tema de la visión extraocular, los experimentos que se hicieron con los chamanes, en donde hay que puntualizar un poco más y describir, porque son estudios bien, ¿cómo se diría? Verídicos, ¿o no? Claro, o sea, estamos hablando de que fueron publicaciones como tal y tienen un sustento académico. Otra cosa es el análisis o la discusión que se puede hacer de ellas. Claro, justamente eso es verdad. Bueno, yo lo personal opino que Jacobo era un científico bien extravagante, que igual al mezclarse mucho con el tema del chamanismo, quizás se le dio menos crédito a sus experimentos, porque como mencionamos un poco, igual es difícil llevar el tema paranormal al lenguaje científico, porque con el tiempo igual se ha ridiculizado mucho, desde mi punto de vista. No sé qué opinas tú, José. Claro, yo creo que ahí es donde es importante separar la paja del trigo, como se diría. Tal vez diríamos que la mayoría de lo que vemos es charlatanería o son sucesos que en realidad son un fraude, pero hay un porcentaje mínimo que probablemente no. Y ahí es donde hay que indagar con un poco más de seriedad el asunto. Y personas como Grinberg lo intentaron hacer desde esa visión y desde una visión científica también. Se decía también que Jacobo intentaba lucrar con esto, porque igual él escribió más de 50 libros. Pero yo pienso que no era por ahí el tema, porque él igual desapareció, más adelante vamos a hablar, pero haciendo un spoiler, él desapareció de la nada, dejando trabajos inconclusos. De hecho, en su última entrevista, él decía que había un proyecto súper importante que se iba a hacer con la India. Entonces yo no creo que él haya querido lucrar con esto, aparte de que él pedía financiamiento y se sabe que es difícil conseguirlo. Yo creo que todo lo que nos llega como información siempre hay que confirmarlo, aunque vayan fuentes quizás que uno dice que son verídicas, siempre hay que confirmar lo hecho. Por eso igual llamamos a que la gente se interese en estos temas, porque son buenos, es bueno saberlo, porque igual hace que la gente creo que despierte. Se habla mucho del despertar ahora, pero llevándolo quizás por un lado más científico,
quizás hablar de estos temas estimula de alguna forma el cerebro, ¿o no, José? Porque estamos acostumbrados a ver cosas rápidas en TikTok, en Facebook, que a veces no nos aportan mucho. Sí, la verdad es que en el mundo moderno también estamos bajo la influencia de cierta normativa y de ciertas líneas de trabajo que son las que validamos. Y en ese sentido tal vez nos olvidamos un poco de que existen otras líneas alternativas y de reflexionar también al respecto. Sea algo verídico, sea algo falso, pero eso tenemos que decidirlo nosotros. Y también con una buena base argumentativa. Este ha sido el programa, la primera parte de hoy, chicos, querida audiencia. Los dejamos invitados para más adelante porque se vienen temas muy interesantes. También vamos a hacer un spoiler acá. Vamos a tratar más adelante un tema que le vamos a poner como título, o quizás la emoción de enfermar. No sé si nos quieres contar un poquito más, José, que vamos a hablar ahí, porque vamos a tener un trabajo con una psicóloga igual. Sí, eso va a estar bastante interesante ya que vamos a poder relacionar el tema más emocional, tal vez un tema más intangible, con aspectos físicos y también eso cómo nos altera el día a día y también qué podemos hacer para mejorar algunas cosas y así también mejorar nuestra calidad de vida. Así que pueden salir varios datos que les pueden ser de utilidad. Así que los dejamos invitados para el próximo programa y si quieren dar alguna sugerencia o tienen preguntas al respecto, va a quedar esto en YouTube. También nos pueden buscar en Facebook como Versión Enigma y nos pueden dejar sus preguntas o dudas que tengan para este programa y la segunda parte que vamos a realizar, y ahí las vamos a responder. Ha sido un gusto, queridos amigos. Yo me despido, Benjamín. Y yo, José, me despido de ustedes y nos vemos en un nuevo programa. Chao, chao.